Buenas noches, estamos de vuelta en este programa Metaciencia y cada año cuando llega el 9 de julio recordamos la Declaración de la Independencia y la histórica Casa de Tucumán. Pero detrás de esa fecha que todos conocemos hay historias sorprendentes, personajes poco recordados, mitos que se repiten desde hace generaciones y curiosidades que ayudan a entender cómo se vivieron aquellos días decisivos para el nacimiento de la Argentina. ¿Cómo era Tucumán de 1816? ¿Cuánto tardaban los congresales en llegar a la ciudad? ¿La casa histórica que conocemos hoy es exactamente la misma donde se firmó la independencia? ¿Qué papel tuvieron las mujeres y los vecinos tucumanos en aquel acontecimiento? Y sobre todo, ¿qué cosas creemos saber sobre el 9 de julio que en realidad no ocurrieron como nos la contaron? Para recorrer estas historias y descubrir algunos de los secretos mejor guardados de nuestra historia, conversamos con Cecilia Guerra Orozco, historiadora, que nos va a contar algo sobre esto. Bienvenida, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. Bueno, contanos, justamente hablábamos de esto, ¿cuál te parece que es uno de los mitos más difundidos acerca del 9 de julio y que no es realmente cierto? Quizá la idea de que el Congreso fue casi como el 9 de julio, digamos, llegaron los congresales, todo fue de amor y paz, declararon la independencia y cada uno después se fue a su casa, porque es un poco como la idea de que se tiene, ¿no? De que el Congreso no estuvo mucho tiempo, no sesionó, no fue difícil. Otra de las cuestiones es que no había, digamos, una participación popular, eso tampoco se sabía, y de alguna forma siempre se creyó que los congresales estaban en el Salón de la Jura, casi apartados de la sociedad, y bueno, hoy se conoce que había lo que se llamaba la barra, que era un montón de gente gritando afuera, a favor o en contra de lo que decía algún congresal, muchas mujeres reclamando tierras, pensiones, situaciones que se habían dado, digamos, después de las batallas, ¿no? Y cómo Tucumán entra dentro del proceso de guerra también. O sea, hoy el 9 de julio ya no es más la anécdota de, bueno, fue el 25 de mayo y después pasamos al 9 de julio, que como encima en el calendario quedan seguidos, es como si no hubieran pasado, ¿no? 6 años entre uno y el otro, sino que hoy sabemos que es un proceso muchísimo más complejo, que fue muy trabajoso, que fue muy complicado, que los diputados debatían y discutían un montón entre ellos, pero bueno, llegaron al acuerdo y eso me parece que también está buenísimo de conocer, porque a pesar de que había muchas diferencias, en esas disidencias lograron construir un consenso, ¿no? Y creo que, sobre todo en este tiempo, que es tan difícil lograr el consenso del disenso y poder aunar, ¿no? Aunque pensemos distinto, me parece que eso también es re valioso de entender el Congreso, ¿no? ¿Te parece que así como nos enseñaban que en el Cabildo para el 25 de mayo estaba la gente afuera y llovía? El pueblo quiere saber de qué se trata. Y estaba la gente con la imagen del Villiquen, donde estaban con... Así también tenemos ideas que no son tan correctas sobre el 9 de julio. Y sí, empezando que la casa no era amarilla con puertas y ventanas verdes. Lamento desilusionar al público presente y a quienes hayan dibujado la casa tanto tiempo amarilla con puertas y ventanas verdes. Jamás fue de ese color. Quienes teníamos la Villiquen. Y claro, pasa que ahí yo escuchaba una de las preguntas que decía, ¿la casa donde se declaró la independencia fue así? No, la casa, nada de la casa es original, salvo el Salón de la Jura. Pero el frente que se dice que se recupera a partir de una fotografía. Claro, pero está todo reconstruido. Claro. Entonces. ¿Pero era así? La casa sí, es bastante similar a la foto antigua que se tiene, digamos, la única foto que hay de la casa es la de Ángel Paganelli de 1869, que es el primer fotógrafo que hay en nuestro territorio, que venía viajando y él monta su estudio de fotografía y además de hacer las fotos en el estudio, lo que tiene es que empieza a retratar afuera también. Entonces, por ejemplo, hay un libro que le encargan a Granillo, que se llama Memoria Histórica de Tucumán, que es una de las primeras como compilaciones, ¿no? De historia, geografía, la flora, la fauna y demás, donde están montadas las fotos originales de él, de Ángel Paganelli, donde está el cabildo que teníamos nosotros acá en Tucumán, está la casa, y ahí se ve cómo estaba en 1869, que digamos, el frente de la casa estaba súper arruinado,
porque en ese momento las herederas que estaban de la familia Zavalía no las podían mantener a la casa, eran 2 hermanas que eran solteras y que no tenían cómo solventarla, y porque además, bueno, la Argentina como Argentina todavía no existía, había pasado todo un proceso de lo que en la historia se conoce tradicionalmente como las luchas civiles de unitarios y federales. Entonces, hacia el 69 recién estamos empezando a construirnos, ¿no?, como Estado-Nación, y entonces no se celebraba acá el 9 de julio. A veces venía la gente, pedía permiso, entraban los gobernadores, y entonces en el 74, en 1874, la casa pasa al Estado Nacional, se la compra, y lo que hacen es poner el correo ahí y cambiarle todo el frente, la tiran abajo todo el frente y hacen un edificio neoclásico con unas columnas, unos leones que adornaban el frente, y vos le tenías que pedir permiso al sereno del correo para entrar al salón de la jura, que estaba cerrado, para poder hacer ahí los actos, ¿no?, del 9. Entonces el edificio tiene mucha historia y que tiene que ver un poco con la digamos, la forma en la que se escribe o se percibe la historia nacional, ¿no? Un poco la historia del monumento tiene un poco que ver, ¿no?, con esto. Sí. Cecilia, te preguntaba hace un rato, fuera del micrófono, te preguntaba, ¿dónde está la copia? El acta original. ¿Dónde está el acta de nacimiento original? No existe. ¿Dónde está? No está. ¿Cómo en que ningún no lado está. ¿Cuál es la historia del famoso Chasqui que se llevó la copia, que la tenía que llevar a otro lugar y en el camino? Hay todo un mito alrededor de eso, porque lo cierto es que el acta original manuscrita que se hace ese día 9 de julio, después de más de 8 horas de debate de esta gente, porque también eso, no es que llegaron el 9 y dijeron, bueno, quieren ser libres de España, y alguien agregó, bueno, Serrano dijo, y su metrópoli toda dominación extranjera, entonces le agregamos al acta, y todos dijeron, sí, buenísimo, y se terminó. Más de 8 horas han estado discutiendo si realmente declaraban o no la independencia ese día, ¿no? Y el acta esa original, con las 29 firmas de los diputados, está dentro del libro, digamos, donde se va tomando actas de todos los días. Las reuniones del Congreso eran algunas públicas, como esta, y otras eran secretas, que eran a la noche. Y otras eran cerradas, que no podía haber público, ¿no? Las actas secretas sí se conservan. Las actas públicas, digamos, del Congreso, esas fueron trasladadas junto con el Congreso en enero de 1817, cuando el Congreso pasa a Buenos Aires, porque ya no teniendo peligro de que el rey viniera y ya siendo independientes, se traslada a lo que era la capital en ese momento, ¿no? Y que sigue siendo en Buenos Aires. En ese traslado, lo que se dice es que se asaltan a las carretas que llevaban mobiliario, las actas, parte del tesoro que había. No había mucha plata tampoco, porque en realidad la demora de las reuniones tiene que ver con que las provincias del norte pedimos que Buenos Aires pague algo del sostenimiento de la guerra, que desde 1811 cae sobre casi en su totalidad en Salta, Jujuy y Tucumán, digamos. Entonces un poco tiene que ver con eso, ¿no? Tanta plata no había, pero hay un asalto a lo que llevaban hacia Buenos Aires. Ahí se dice, hay 2 versiones: o que el acta es robada en ese momento y que después alguien la compró y pasó en manos de coleccionistas privados y la tienen ahí, y otros dicen que sí llega el acta efectivamente a Buenos Aires y que luego queda en el Archivo Histórico de la Nación, que en la década del 50 tiene un incendio importante donde se perdieron muchas cosas y se cree que se puede haber perdido ahí el acta. Pero lo cierto es que el acta manuscrita no existe. Ahora, ¿qué pasa? Porque en Barrio Sur, yo te cuento, en Barrio Sur hay un pasaje que lleva el nombre de la persona a la que se dice que es la que llevaba la copia del acta. Mirá qué fuerte que son los mitos. ¿Cómo era Tucumán en esa época, Cecilia? Tucumán era una ciudad muy pequeña. San Miguel tenía la ciudad aproximadamente 5.000 habitantes. Junto con la campaña éramos más o menos entre 18.000 y 20.000 personas. La plaza principal era un cuadrado de tierra
que casi no tenía nada, digamos, de construcción, porque ahí se hacía la feria y ahí se carneaban animales, se vendían cosas y demás. Era una especie de mercado. Claro. Ahí se vendía, y solamente 4 cuadras alrededor de la plaza eran las que estaban construidas con casas de las principales familias. Y después todo lo demás son sectores populares, digamos, que tienen casas muchísimo más pequeñas, lo que en ese momento se le decían como casuchas, ¿no? Y era una ciudad muy pequeña que nunca fue ni sede de la audiencia, ni sede de obispado, no hemos sido nunca capital de gobernación, nada. Sin embargo, siempre estuvo en la periferia de todo eso, pero en el centro de la cuestión comercial, y siempre fue muy importante y muy influyente en su relación económica con el Alto Perú, y después como enlace, digamos, entre el Alto Perú y Buenos Aires, una vez que Buenos Aires va a ser capital del nuevo virreinato. ¿Eso lleva a que se declare acá? Hay varios factores que hacen que se declare acá. Tucumán se posiciona muy bien después de la batalla de Tucumán. El triunfo de 1812, cuando era imposible ganar esa batalla, cuando Belgrano venía retrocediendo desde Jujuy y había sucedido lo que se conoce como éxodo jujeño, las instrucciones eran hacer exactamente lo mismo que en Jujuy, hacerlo acá en Tucumán y retroceder hasta Córdoba. Belgrano no quería hacer eso y encuentra en Tucumán también un montón de gente dispuesta a defender su tierra. No es solo patriotismo, que en ese momento no existe lo que nosotros hoy llamamos patriotismo. No hay un sentimiento de sentirse argentinos, digamos, o parte de algo. No hay un ser nacional todavía. No existe, porque nadie sabía qué pasaba bien en ese momento. Sí existe la patria mía, que es donde yo nací, la tierra de mis padres, y esa idea de defender tu terruño. O sea, yo tengo mi casita, soy un hacendado, soy un terrateniente, soy un comerciante, porque acá había pocas familias de élite, pero que tenían mucho dinero y estaban muy bien posicionados, y tampoco quieren perder ese privilegio, ¿no? Y entonces quemar todo y estar a la deriva frente a algo que no sabes qué puede pasar, bueno, era jugado, ¿no? Y entonces también la valentía de decir, defendemos con uñas y dientes lo que hay acá, y entonces vamos con todo, con niños que salen a pelear, con gauchos, con mujeres que también empuñan armas. O sea, realmente fue como una batalla del pueblo tucumano, porque ahí están todos los sectores, ¿no? Peleando junto a Belgrano, que logramos juntar 1.500, 1.800 personas entre los que venían del ejército y los que estaban acá para pelear, y el ejército realista tiene más de 3.000. Y entonces, bueno, en esto que decís, mencionó por ejemplo niños, esto me viene a mí a la cabeza cuando vos ves imágenes así de esa noche en la casa histórica, y los personajes que había, es como si todos los personajes fueran varones. ¿Son todos hombres? Bueno. Porque es como que recién ahora están empezando a aparecer mujeres que eran también muy importantes de la época, pero recién ahora se empiezan a hablar. Las mujeres existimos desde siempre. Claro. El tema es que siempre hemos estado. Primero hay una situación y en la cual hay una realidad, y es que la mujer no puede participar públicamente, digamos, de cuestiones. O sea, las mujeres que públicamente se muestran son de los sectores populares y tienen que ver con tareas como, no sé, ser lavanderas o atender la pulpería, o ser costureras, ¿no? Zapateras y esos oficios que sí a las mujeres de bajos recursos se le permitía estar en las calles. Las mujeres de élite no podían ni salir solas a la calle, tenían que ser siempre acompañadas de un hombre. Y un poco hay varias mujeres que aprovechan, ¿no?, esa idea de que pobre mujer inocente acompañada de un hombre y que no se entera de nada, para hacer, por ejemplo, una red de espías. Y entonces, desde Jujuy hasta Tucumán hay una red enorme de mujeres espías que ayudan a los ejércitos, que entre abanico y moverte las pestañas en la tertulia, escuchan absolutamente todo lo que está pasando, se enteran, mandan un mensaje, otro, y usan también a los niños que podían andar corriendo y nadie sospechaba, para enviar mensajes y para poder hacer. Una de las principales, digamos, gestoras de estas redes de espionaje es la hermana de Güemes, María Magdalena, más conocida como Macacha, que fue casi el cerebro de todo lo que hacía, digamos, Martín Miguel, ¿no?
junto con Juana Gorriti. O sea, hoy las conocemos con nombre y apellido porque, por suerte, la historia no es que cambia la forma del acontecimiento, sino nos hacemos nuevas preguntas. También en relación a los tiempos, ¿no? Esto que vos decís, las infancias. ¿Cómo puede ser que en una casa de familia nunca se haya nombrado que hay infancias? Si los niños siempre están presentes, de hecho, viven con nosotros todo el tiempo y todos nosotros hemos sido chicos en algún lado, entonces, en algún momento Belgrano fue un niño, San Martín fue un niño, Remedios de Escalada fue una niña, y entonces nos preguntamos por esas infancias y empezamos a hacernos otras preguntas. Mientras discutían la independencia estos señores, que esto ya lo sabemos, ¿qué pasaba con los que no están visibles? Y entonces todos los invisibilizados de la historia, por suerte, empiezan a ser visibilizados. Y también tiene un rol muy importante en las historias regionales, ¿no? El poner el foco en... Eso te quería preguntar, digamos, cómo aporta también la historia a la construcción de nuestras identidades, a entendernos mejor, y cómo contribuye también la universidad a través de sus investigaciones que seguro harás vos, tu grupo. ¿Cuáles son las fuentes que usan para empezar a escarbar entre todas esas cosas? Tenemos archivos, sí, bueno, ¿de dónde sacamos esta información? Es difícil, bueno, cuanto más atrás en el tiempo te vas, por ahí es más complejo, ¿no? Y depende también los temas que uno elija y las preguntas que te haces. Yo, por ejemplo, empecé trabajando el Congreso porque trabajaba en la Casa Histórica, me empecé a preguntar qué pasaba con el Congreso, vi que la mayoría eran sacerdotes y dije, ¿por qué hay tantos curas? ¿Qué pasa con los curas en este momento? Y empecé a desandar como, bueno, ¿qué hacen los sacerdotes? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué pasa con la religión en ese momento, no? Había una influencia muy grande eclesiástica, sí, claro, en ese momento. Claro, y cuando te pones a pensar en la conquista se hace por una cuestión religiosa, ¿no? Bueno, por supuesto que es como la excusa, si se quiere, entre comillas, pero hay una evangelización, digamos, a toda costa que se hace, y vos vas al pueblo más recóndito de América Latina y tenés una iglesia. En todos lados, ¿no? O sea, no es algo... Y además empezás a entender que hay cosas que pasan en tu lugar que se repiten en otros lugares. Por ejemplo, la Virgen de la Merced es generala en un montón de lugares en América Latina, porque es una virgen que viene de Europa, no es local, pero la traen los españoles y cada uno la va resignificando, y entonces es general en Guatemala, por ejemplo, y es general acá en Tucumán. Entonces vas encontrando como esas cuestiones, y vas a los documentos que hay en archivos eclesiásticos, cuando tenés la posibilidad de ver, por ejemplo, en las sedes de obispados, ¿no? Por ejemplo, en el obispado de Córdoba, o cuando Salta era gobernación y tiene sede de obispado, también podés ver archivos eclesiásticos en Salta. Tenés el archivo histórico, tenés archivos judiciales, archivos municipales, por ahí encontrás archivos que son de epistolarios, de cartas que se mandaban unos con otras personas, y ahí leyendo esas cartas, pero bueno, por ahí uno busca algo y podés estar meses sin encontrarlo, y de repente en algún lugar, en una carta privada, te da la punta que estabas necesitando, y se te abre como todo paraíso. Y algo que venimos discutiendo, ¿cuánto pueden influir las inteligencias artificiales en todo eso? Porque uno se imagina, dice, bueno, yo podría tener cargado toda esta información, cargada, digitalizada, no sé cuánto está digitalizado y cuánto trabajo queda por hacer, pero una vez digitalizada se puede empezar a reconocer el texto, tener estas grandes bases de datos y por ahí decir, por supuesto, la inteligencia artificial no va a pensar sola, pero sí ayuda mucho a la búsqueda, facilita mucho la búsqueda, para decir, bueno, quiero buscar tal cosa, cartas de tal persona a tal persona. Quizá para el siglo XX pueda funcionar un poco mejor en algunos archivos que estén más, digamos, digitalizados y que estén en mejores condiciones. Los que hacemos historia colonial y más atrás en el tiempo, yo hago del siglo XIX, los que hacen 18, 17, 16, olvídate, no reconoce la letra. Yo ya probé. ¿Y la forma de escribir? No la reconoce, no sabe, no puede interpretarlo. Entonces vos cargas el documento, yo ya lo intenté, pones el documento entero y te pone puntos suspensivos o te pone entre paréntesis alguna interpretación que se le ocurre que podría ser, y por supuesto no es nada de lo que dice el documento. Entonces, en este caso, para leer
Pasa que, bueno, es otro tipo. Habría que reentrenarla, la inteligencia artificial. Bueno, es que yo creo que sirve para un montón de cosas. De hecho, bueno, yo como docente la uso para, por ejemplo, no sé, me ahorró años de hacer PowerPoint, porque ahora cargo textos, me hace solo en 3 minutos, ni 3 minutos, y yo de ahí corrijo, pongo, saco, escribo, o sea, me ahorró la vida. Eso está buenísimo. Pero después, Sí. para hacerte resúmenes o para tirarte data, ojo. No, sí, hay que tener muchísimo cuidado. Para la ciencia social y la historia, no confíen en la IA. No, yo no confío para nada en un montón de campos con la IA. Pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Siempre nos pasa esto, Carlitos, de quedar con un montón de preguntas, más cosas para saber. Ahora pasaría haciendo otra pregunta. Pero bueno, lamentablemente nos indica acá el operador que tenemos que ir cerrando el programa. Así que nada, nuevamente agradecerte, Cecilia, por todo lo que nos contaste. Y bueno, esperamos tenerlos a todos nuevamente el lunes que viene, Carlitos, ¿no? Sí, así es. Esperemos que ya contar con la presencia de Daniela, que bueno, estaba atravesando un pequeño problema de salud, ya se va a reincorporar. Cecilia Guerra Orozco, muchas gracias por tu tiempo, por haber participado. César Ávila, muchas gracias por estar acá presente. Gracias a vos, Carlito, y gracias a nuestros operadores. Queremos agradecer la operación de Pablo Roldán, operador y musicalizador, y a Lucas Barros, operador en streaming.